¿Sabes al máster? Deberíamos mandar un mensaje al grupo que vas a transmitir y que no haga ruido. Ahí está. Ya está transmitiendo, nada más es esperar a que se vayan conectando. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Tú vas pasando las diapos o las pasas? Si quieres yo... Desde acá. Vas con las flechas, ¿verdad? ¿No quiere que le ayude a pasar las diapositivas? Es que a lo mejor es más para no estar haciendo la siguiente. Sí, pues. No sé. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Amira Cuadros Alavés y les voy a presentar con mucho gusto al doctor Josué Altamirano Hernández. El doctor tiene una licenciatura en Biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También tiene una maestría en Ciencias en Biología Experimental por la misma universidad. Un doctorado
en ciencias con especialidad en biotecnología en plantas por el CIMBESTAB, Campus Irapuato. Cuenta con un postdoctorado en química analítica instrumental enfocado al estudio de las interacciones planta-microorganismo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es coordinador académico de la maestría en Ciencias en Biología Experimental de la misma universidad. Forma parte y es miembro del Consejo Académico del Programa Institucional de Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Michoacana. Está comisionado al Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, CIDAM-AC. Dentro del centro tiene algunas funciones, como auditor líder interno, es responsable del Laboratorio de Nutrición Vegetal y es coordinador de biotecnología. Ha participado en más de 50 eventos académicos, congresos nacionales e internacionales. Tiene diferente impartición de cursos y talleres sobre desarrollo y aplicación de bioinoculantes. Tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales, principalmente en temas de ecología microbiana y biotecnología agrícola. Tiene diversos proyectos de investigación relacionados con la biotecnología agrícola y alimentos funcionales. Ha tenido dirección de diversas tesis de licenciatura y maestría, asesoría en veranos Nicolaitas y el programa Delfín. Tiene asesoría en empresas campesinas para el establecimiento del laboratorio de análisis de suelos y producción de bioinoculantes. Los dejo en manos del doctor Josué. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, agradezco mucho a Samira su presentación y darle gracias también a todos ustedes a través de las diferentes plataformas que nos visitan el día de hoy para este inicio de un ciclo de charlas que vamos a tener sobre diferentes aspectos relacionados con el quehacer agroalimentario, que es una de las principales actividades económicas del Estado. El día de hoy entonces iniciaremos platicando sobre el tema de agricultura regenerativa, la cual cobra importancia debido a las diferentes condiciones que se están generando no solo en el Estado, sino a nivel nacional e internacional. Como todos sabemos, estamos impactados por el llamado cambio climático, en el cual tenemos una repercusión muy importante sobre nuestros sistemas de producción de alimentos, y algo que también está cobrando importancia vital, que es la disponibilidad de agua para las diferentes actividades humanas. Dentro de este tema de agricultura regenerativa, entonces es importante hablar un poco del contexto para entender la relevancia. Aquí en este vemos un mapa de erosión de México, que incluso es del año 2002, que fue el más reciente que se pudo encontrar, en donde ya se empieza a vislumbrar una problemática muy importante. Color verde es bajo impacto en la erosión, que como podemos ver son muy pocas zonas, sobre todo en el sureste. Y el resto de los colores, que van desde el rojo hasta el café, nos hablan de diferentes niveles de pérdida del suelo por año. Incluso esta zona, digamos, moderada que impacta a Michoacán, que estamos más o menos en esta región, nos habla de una pérdida de 10 a 50 toneladas por hectárea por año. Esto es de vital importancia porque sabemos que los procesos de formación del suelo son muy lentos, que vienen desde la erosión de la roca madre, su temperización, fragmentación y la formación de esta capa arable o capa orgánica en la cual da sustento al crecimiento de las plantas. El proceso de formación del suelo nos puede tomar de unas decenas hasta cientos de años. Y como podemos ver, pues tarda mucho en formarse, pero es muy rápido, en el cual lo podemos perder si no tenemos las prácticas adecuadas de manejo y conservación de este vital recurso. Existen diferentes formas de erosión, en las cuales podríamos citar la eólica, la hídrica, física y química, pero todas ellas van impactando sobre la capacidad del sistema para poder sostener una agricultura sustentable. En este otro mapa lo que vemos es tipos de degradación química, que aquí lo que quiero que hagamos énfasis es en este color azul, que nos habla de una disminución de la fertilidad del suelo. Y nuevamente, como pueden observar, pues prácticamente en todo el país estamos sufriendo este problema de fertilidad del suelo,
Y nuevamente enfocándonos a Michoacán, pues casi todo el estado estamos sufriendo de esta erosión, pérdida del suelo, y por ende, a través de los diferentes factores que contribuyen a esta pérdida y erosión del suelo, a una disminución en la fertilidad. En este tenemos una ampliación, digamos, al estado, en donde vamos desde la parte gris al verde claro, zonas de bajo impacto, y de color amarillo al rojo, un incremento en la severidad de este proceso de erosión. La zona del Bajío de México, se decía que era el granero de México. Michoacán es un estado muy importante en la producción de diferentes productos agrícolas, pero si en Michoacán tenemos estos serios problemas de erosión y pérdida de la fertilidad, pues hay que imaginarnos la problemática que está habiendo a nivel nacional para sustentar la producción de alimentos a mediano y a largo plazo. Por lo cual es relevante entonces empezar a tomar las medidas adecuadas para la conservación y regeneración del suelo. De ahí el término de nuestra charla de la agricultura regenerativa. Desafortunadamente, en parte de nuestro sistema o paisaje agrícola es común encontrarnos con estas situaciones. Cuando el suelo no tiene un cultivo en producción, generalmente los vamos a encontrar que son suelos que están, digamos, desnudos, que no tienen una cobertura vegetal, y por lo cual se hacen muy susceptibles a diferentes tipos de erosión, principalmente eólica e hídrica. También, desafortunadamente, aunque tengamos un cultivo establecido, se ha generado algo que se llaman desiertos verdes. Las técnicas modernas de producción, y quizás para facilitar muchos de los procesos de manejo del cultivo, nos dicen que hay que tener entre los surcos lo más limpio posible para erróneamente pensar que vamos a evitar algunas enfermedades y plagas, pero sobre todo pensado para un manejo más fácil de la maquinaria del cultivo. Pero el problema con estos sistemas modernos de producción, nuevamente tenemos suelos desnudos y muy poca cobertura solo en el cultivo principal, con lo cual se está favoreciendo lo que decimos los procesos de erosión, pérdida y degradación del suelo. Esto nos lleva a condiciones climáticas extremas en los cuales, con una disminución de contenido de materia orgánica en el suelo y una pérdida de la humedad, tenemos suelos encostrados, los cuales va a ser ya posteriormente muy difícil que se sostenga el crecimiento adecuado de las raíces de nuestro cultivo. La agricultura intensiva, con un uso excesivo de maquinaria, baja incorporación de materia orgánica y a veces un sobrepastoreo que se suele a veces incluir en los cultivos, también nos genera una capa de compactación en el suelo, y esto también resulta muy grave porque entonces la zona disponible para el crecimiento de las raíces y de los procesos biológicos que van a contribuir a nuestro cultivo va a ser una franja muy delgada de 30-40 centímetros. Y entonces en estos suelos compactados va a ser muy difícil la retención de agua y nutrientes. Y vamos a ver entonces algunas de las soluciones o manejos que debemos de hacer para tratar de revertir estos daños que se están generando en nuestros agroecosistemas. Aunado a lo anterior, en cuanto a un descuido en el suelo, lo que tenemos que la agricultura moderna, ya habíamos mencionado, hay una sobremecanización en algunos cultivos, lo cual, por un lado, digamos, pudiera ser favorable porque facilita el manejo del cultivo, aumenta nuestra producción, pero ya habíamos platicado algunos impactos negativos que tiene sobre la dinámica del suelo. Otro de los problemas es que utilizamos un exceso de insumos químicos, los cuales van a tener una repercusión muy importante sobre la biodiversidad del sistema. Y esto a su vez tiene un impacto sobre la sustentabilidad y fertilidad de nuestro suelo. Hay una discusión
en diferentes ámbitos en cuanto a nuestros sistemas agrícolas. Y una de las preguntas que se han estado planteando en los últimos años es: ¿cultivamos para generar alimentos o cultivamos para generar dinero? Son enfoques totalmente diferentes que nos van a tener consecuencias sobre el ecosistema y la productividad a largo plazo. Cuando cultivamos para generar alimentos, el enfoque entonces es la conservación, tener productos de alta calidad que repercuten en la salud de nosotros como consumidores. Sin embargo, muchos de nuestros sistemas agrícolas se han desviado hacia la producción de dinero, y en el cual entonces se hace un abuso de los sistemas, se ven forzados a través de altos insumos químicos para generar una alta productividad que genere precisamente dinero, ¿verdad?, para los productores. No decimos que este aspecto sea malo. Todos los agricultores, todas las personas pues requieren esos ingresos, ¿verdad?, porque es el sustento de las familias. Lo que es importante es entender y llegar a un equilibrio entre los dos sistemas de producción, o los dos enfoques, más bien dicho. Aquí hablábamos que entonces estos sistemas modernos en los cuales aplicamos altos niveles de fertilizantes, de agroquímicos, nos llevan a unos usos inadecuados. Normalmente la gente piensa que entre más agroquímicos, más fertilizante yo agregue al suelo, va a ser mejor para mi cultivo, que va a crecer mejor. Y muchas veces entonces no seguimos recomendaciones específicas de cuánto hay que aplicar, sino lo vamos haciendo según nuestro propio criterio. Y entonces vamos a tener problemas porque en todos los fertilizantes se comportan como esta curva que tenemos aquí. Va a haber niveles quizás de nutrientes bajos en el suelo que van a ser insuficientes para sostener nuestra producción agrícola. Conforme incrementamos la fertilización en suelos pobres, pues vamos a ver un incremento en la productividad del sistema. Pero esto tiene un límite. Las plantas tienen una tasa fija de absorción, y entonces cuando yo llego a este límite, no importa que agregue más fertilizante, ya no lo veo reflejado en un incremento en la producción. Y entonces esto me estaría a mí significando pérdidas económicas, porque eso que estoy agregando al suelo no lo veo reflejado en mi cosecha. Pero si yo sobrepaso un cierto límite, ahora lo que puedo estar generando son efectos de toxicidad por ese agroquímico que estoy agregando. Y entonces ahora lo que voy a ver es una pérdida, una merma en mi cultivo por estos efectos deleterios. Que ya sea que el compuesto directamente me esté generando un efecto tóxico, o también tenemos lo que se llama el máximo de Liebig, en el cual un nutriente que está en exceso en el suelo puede competir y bloquear la absorción de otros nutrientes que son esenciales para la planta, y por lo tanto perjudicar nuestro rendimiento potencial del cultivo. Es por eso que es muy importante tener un diagnóstico correcto de la fertilidad del suelo y un plan de manejo sobre la cantidad de fertilizantes que yo tengo que estar adicionando a mi cultivo. Aquí tenemos reflejado varios de estos impactos. Cuando yo utilizo altos niveles de fertilización química, lo que voy a generar en mi suelo es una disminución de la capacidad de intercambio catiónico, que esto en términos generales lo puedo entender como la capacidad que va a tener el suelo de retener ciertos nutrientes. Si yo pierdo esta capacidad, entonces quiere decir que lo que yo agrega al suelo se va a lixiviar, se va a perder muy fácilmente con el agua de riego y no va a permanecer en el suelo. Además, como habíamos dicho, estos problemas de compactación y de erosión del suelo también va a causar que tenga una muy pobre capacidad de retención del agua, y por lo tanto mis cultivos van a estar sometidos constantemente a un estrés por deshidratación. Algo que es crítico en el
uso inadecuado y excesivo de fertilizantes, sobre todo, es que causan perjuicios sobre la diversidad microbiana del suelo. Y ya sabemos que los microorganismos, a través de su participación en los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, son esenciales para un correcto crecimiento de mis plantas. Dado estos efectos negativos de una sobrefertilización, yo voy a necesitar entonces incrementar, pues lógicamente, el uso de ferticidas. Es un ciclo vicioso. Yo perjudico al suelo, daño la microbiología que me permite un equilibrio de este ciclo de nutrientes, y entonces cada vez me hago más dependiente a seguir utilizando estos productos químicos. Pero además, al romper este equilibrio químico, este equilibrio ecológico, mi cultivo se hace más susceptible al ataque de enfermedades o de plagas, y por lo tanto debo de incrementar el manejo también de estos problemas a través de plaguicidas o insecticidas. Cuando utilizamos sistemas de producción orgánicos, en los cuales entonces yo trato de restaurar este equilibrio, y entonces es importante, sobre todo vamos a ver más adelante, tener altos niveles de materia orgánica. Si yo tengo materia orgánica en el suelo, se van a revertir estos daños que acabamos de mencionar. Es entonces que es bien importante recordar que para tener una buena productividad y sostenerla a largo plazo, yo necesito entender la principal fuente de interacción de mi planta con su sistema. ¿Y cuál es ese? Pues la raíz, ¿verdad? La interacción entre la raíz de las plantas con el suelo y la microbiología que ocurre en él es el que me va a permitir tener cultivos saludables y de alto rendimiento. Muchos estamos acostumbrados a ver la parte aérea y tratar los problemas de esta región, y nos olvidamos de la parte vital que va a ocurrir en el suelo. Parte de estos problemas de erosión y compactación los vemos reflejados en esta imagen. Aquí tenemos un suelo sano que tiene una buena estructura. Más o menos hablamos de un 50% de materia sólida y un 50% de espacio poroso que puede ser ocupado por agua y aire. Y entonces, en estos suelos sanos que tienen una buena porosidad, una buena textura, pues nuestras raíces se pueden desarrollar correctamente, penetrar a diferentes capas, y a su vez, cuando nosotros aplicamos un riego o cuando tenemos las lluvias, pues también esta agua se va a infiltrar y se va a retener en el sistema. Por otro lado, cuando tenemos suelos degradados y compactados, como podemos ver, el sistema de raíces se ve comprometido, no puede explorar altas áreas del suelo precisamente porque están limitadas por este encostramiento del suelo, y cuando regamos o llueve, el agua lo vamos a perder rápidamente por una escorrentía superficial. No va a quedar retenida en el sistema y por lo tanto el rendimiento de mi cultivo se va a ver mermado. En términos generales, podemos decir entonces que un suelo sano lo podemos ver en esta imagen como un suelo que tiene una buena textura. En algunas charlas hablan que es como si fuera un pastel de chocolate, así esponjoso, en el cual podemos ver una estructura o la presencia de raíces y de algunos organismos como lombrices. Mientras que en un suelo degradado lo que podemos ver es esta alta compactación, nula presencia de raíces, y por lo tanto este suelo, cuando es sometido a riego o agua, lo vamos a perder fácilmente porque no tiene ninguna estructura que le ayude a mantenerse compacto. Fácilmente se va a romper estos agregados y los vamos a perder por arrastre. Entonces debemos de pasar en nuestros sistemas agrícolas de este suelo degradado hacia suelos sanos. Entonces es importante recordar
¿Cuáles son las características y la composición de mi suelo? Ya hablábamos más o menos de un 50% de materia sólida, en la cual el 45% son minerales, y ahorita vamos a ver la relevancia de estos minerales. El 5% de estos sólidos es la materia orgánica, y el 50% dijimos que es espacio poroso, que en un suelo ideal, que digamos podría ser un suelo franco, de esta zona porosa, la mitad está ocupada por agua y la mitad está ocupada por aire. También es un error, digamos, saturar el suelo y que todo el espacio poroso lo tengamos cubierto con agua. Las raíces necesitan también oxígeno para poder respirar, para tener un correcto desarrollo. Y entonces es importante este equilibrio entre el espacio de aire y el espacio de agua. Nunca debemos de saturar mi suelo con agua. De esta 5% de materia orgánica, en esta zona naranja y roja vemos que casi el 85% corresponde a, digamos, materia orgánica muerta, que está en proceso de descomposición o ya está descompuesta y nos forma ácidos húmicos o fúlbicos que también van a ser relevantes para el desarrollo del cultivo. Un 10% pueden ser las raíces vivas de las plantas que están en el cultivo presente en ese suelo, y un 5%, que parecería un bajo porcentaje porque es el 5% de este 5%, es el de organismos vivos, pero este es el aspecto más crítico para poder tener un cultivo redituable y sustentable a largo plazo. ¿Cómo definimos entonces un suelo sano? El suelo sano entonces lo vamos a considerar como un ecosistema vivo. Quizás si nos acompañan en nuestra charla algunos productores, algunos campesinos ya están familiarizados con toda esta riqueza de organismos que podemos encontrar en el suelo. Las gentes que vivimos en la ciudad a veces nos olvidamos de esto y pensamos en el suelo simplemente como un conjunto de tierra en el cual se sostienen las plantas. Pero el suelo es un ecosistema o es un sistema vivo formado por la enorme diversidad de organismos, tanto macro como micro, que habitan en él y que en su conjunto van a establecer relaciones ecológicas que van a permitir que nuestros cultivos se puedan mantener a largo plazo. Y esto es de vital importancia para la resiliencia del sistema y la producción de alimentos. Entonces, en estos suelos sanos, que son ecosistemas vivos, deben ser suficientes para sostener el crecimiento de nuestras plantas y se basan en la biodiversidad que yo pueda encontrar. En estos suelos sanos, como podemos ver aquí, tenemos diferentes indicadores como patógenos, el carbono, ahorita que está también tan de moda este secuestro de carbono, las emisiones del carbono. Un suelo sano me permite absorber altos niveles de carbono y evitar entonces que estén en la atmósfera generándonos los problemas de calentamiento global. Tenemos conservación de la naturaleza, la biodiversidad del suelo, ciclaje de nutrientes y fertilidad, y como podemos ver entonces en estos suelos es un entramado muy complejo en el cual diferentes actores van a estar participando, y que es lógico que en el manejo moderno a través de agroquímicos no estamos considerando esta red importante de interacciones. Y en la agricultura regenerativa es precisamente retomar, aprender de los procesos naturales que existen en la biología para incorporarlos en los agroecosistemas y hacerlos sustentables con la mínima necesidad de insumos químicos. ¿Cuáles pueden ser mis índices de calidad en este suelo sano? Tenemos algunos de los parámetros que seguramente muchos de ustedes ya conocen en los análisis físico-químicos del suelo. Por ejemplo, indicadores físicos,
tendríamos la densidad aparente, la textura, estabilidad de agregados. Dentro de los indicadores químicos, uno de los más importantes, el pH del suelo, presencia de materia orgánica y la disponibilidad de nutrientes. Pero dentro de los análisis generalmente nos olvidamos del tercer componente de la calidad del suelo, que son los indicadores biológicos, que tiene que ver entonces con la respiración y actividad microbiana y la composición de la comunidad de microorganismos que habitan en mi suelo. Si en mi suelo yo veo la presencia de hormigas, de insectos, de lombrices, de hongos, vamos por buen camino. Quiere decir que tengo un suelo vivo. Pero si yo tengo un suelo con colores grises, amarillos, sin presencia de organismos vivos, tenemos un grave problema y señales de alarma que tengo que empezar a atender. Y entonces es muy importante las interacciones que son muy obvias para nosotros, que son las que ocurren sobre el suelo, que tiene que ver con los insectos, los animales y las plantas, pero que las debemos integrar en nuestro manejo con lo que ocurre por debajo del suelo, que como lo mencionábamos hace un momento, pues es la interacción de las raíces de nuestro cultivo con los organismos que viven en él. Entonces, ¿qué es la agricultura regenerativa? Ya hemos hablado más un poco del planteamiento del problema sobre la pérdida de diversidad del suelo y la erosión. Y entonces, la agricultura regenerativa va a ser un sistema de manejo holístico del suelo en el cual nuevamente aprovechamos la biología, aprovechamos procesos naturales para restablecer la fertilidad y nutrición del suelo, haciendo que éste sea entonces nuevamente resiliente al cambio, pueda tener altos niveles de fertilización, pueda conservar agua y por lo tanto generar alimentos más sanos y de mejor calidad y rendimiento. Dentro de la agricultura regenerativa se habla de las 3 M's como uno de los ejes centrales. Ahorita vamos a hablar de los 5 principios. Pero la agricultura regenerativa tiene 3 pilares o 3 M's. La primera son los minerales, que ya hablábamos que el suelo tiene un 45% de composición mineral. Y aquí esta es crítica porque estos minerales representan los nutrientes que van a ser absorbidos por nuestro cultivo. La segunda M es la materia orgánica. Minerales hablaríamos de fósforo, de hierro, de potasio, de zinc. Materia orgánica hablamos básicamente de carbono. Pero la materia orgánica es crítica para mantener la estructura y los agregados del suelo, retener nutrientes, retener agua y sostener a la tercera M, que son los microorganismos. Estos microorganismos me van a ayudar entonces a una integración entre los diferentes procesos físico-químicos que me van a redituar entonces en una mejor nutrición y control de plagas y enfermedades en mi cultivo. De tal forma que integramos entonces aspectos físico, químico y biológicos con estas 3 pilares que son fundamentales. Y entonces la agricultura regenerativa lo que buscamos entonces es un correcto manejo e integración de estos pilares para regenerar, restablecer la fertilidad del cultivo. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que puedo empezar a trabajar? Ya mencionábamos, por ejemplo, la agricultura convencional es una labranza intensiva en la cual vamos erosionando, vamos dañando la parte viva del suelo. Otro de los problemas es que tenemos monocultivos que disminuyen la biodiversidad de mi sistema y ya habíamos platicado, hecho mucho énfasis sobre el abuso de productos químicos. Estos me van a perjudicar, dijimos, sobre mi suelo. La agricultura regenerativa lo que se trata entonces es disminuir las labores de labranza,
es decir, conservar la estructura del suelo lo máximo que sea posible, una diversificación de cultivos, la aplicación de fertilizantes orgánicos a través de compostas. Y otro punto importante entonces es manejar la rotación, una cobertura vegetal durante todo el año y la incorporación regulada de animales que me van a asemejar entonces a un ecosistema natural en donde hay ganado que está pasando de forma transitoria, no de forma permanente. ¿Por dónde empezar entonces para trabajar esta agricultura de regeneración y mejorar mi suelo como base para mayor rendimiento y calidad de mis cultivos? Por realizar un diagnóstico. Cuando nosotros estamos enfermos, bueno, algunos lo hacemos, que es un error, ¿verdad? Que nos empezamos a automedicar, vamos a la farmacia y nos empezamos a tomar cosas que no deberíamos. ¿Cuál es la forma correcta cuando yo me enfermo? Ir al doctor, que me hagan un estudio y de esa forma me den el medicamento correcto para combatir mi enfermedad. Lo mismo va a pasar con un suelo. Si mi suelo está enfermo porque estoy perdiendo fertilidad, porque estoy en procesos graves de erosión, lo primero que debo de realizar es un diagnóstico para poder tomar las medidas pertinentes de recuperación. Y ese diagnóstico lo debemos de hacer a través de un análisis físico-químico y biológico del suelo. Por cierto, aquí en el CIDAM pues podemos ofrecerles este servicio y más adelante pues platicaríamos, o se pueden visitarnos, acercarse con nosotros para platicar qué es lo que podemos hacer con respecto a este diagnóstico. En los resultados de mis análisis físico-químicos y biológicos del suelo, esta quizás es la parte que más conocemos, que me van a dar la cantidad de fertilizantes o de nutrientes que contiene mi suelo, que van desde la materia orgánica, nitrógeno y los diferentes macro y micronutrientes, con los cuales yo puedo determinar cuáles son suficientes o cuáles tengo en bajas cantidades que yo necesito enmendar. Desafortunadamente, las prácticas tradicionales en México no solemos hacer este análisis, no solemos hacer un diagnóstico y simplemente fertilizamos por recetas tradicionales que me heredaron mi papá, mis abuelos, o que me está recomendando la agroquímica, sin conocer el estado real del suelo ni sus necesidades. Por eso, un punto esencial en cualquier sistema de producción agrícola es iniciar con un análisis de fertilidad para saber exactamente qué es lo que va a demandar mi cultivo. De tal forma que yo voy a ahorrar dinero en la fertilización y voy a hacer que mi cultivo crezca de forma más eficiente si yo conozco el estatus nutricional al inicio de mi siembra. Otra parte clave que ya habíamos mencionado entre los indicadores de calidad del suelo es conocer la microbiología, que va desde saber qué potenciales patógenos puedo tener que van a amenazar a mi cultivo, pero también conocer cuáles organismos benéficos tengo y cómo los puedo ayudar para mejorar mi sistema de producción. Una vez con estos análisis, a través de los diferentes cultivos que yo vaya a implementar, pues yo establezco mis metas de producción y mi plan de manejo. Es decir, cuántas toneladas quiero producir en mi ciclo. Y para eso es importante otra vez conocer qué es lo que tiene mi suelo, saber con qué líneas vegetales, cuál es la genética de mi cultivo, que también me ayuda a establecer los rendimientos potenciales. Y ahora sí, con esta información yo establezco un plan de nutrientes para adicionar solo la cantidad suficiente que me va a permitir alcanzar la meta.
y no estar agregando en exceso, que ya dijimos que puede ocasionar problemas de bloqueo o de toxicidad en mis cultivos. Además de este plan nutrimental, que es cuánto fertilizante tengo que agregar y la dosificación, ¿verdad?, que va a ser importante en las diferentes etapas. Una planta en B3 no tiene las mismas demandas de nutrientes que una planta en B8 o ya en etapa de floración. Y entonces es importante en ese plan de manejo no solo cuánto voy a agregar, sino cómo lo tengo que ir dosificando a lo largo de mi ciclo agrícola. Pero otra parte crítica es establecer el microbioma. ¿Qué es el microbioma? El conjunto de microorganismos y las actividades que ellos van a realizar en beneficio de mi cultivo. Si yo logro restablecer un microbioma ideal para mi cultivo, pues voy a incrementar las defensas, porque estos microorganismos, por un lado, de manera directa van a antagonizar potenciales patógenos, pero también se ha estudiado ampliamente que estos microorganismos benéficos también pueden inducir los sistemas de defensa propios de la planta. Puedo mejorar el desarrollo del cultivo a través de optimizar la absorción de nutrientes o a través de la producción de fitohormonas que muchos microorganismos realizan y que ayudan a estimular este crecimiento. Y por lo tanto, si yo tengo plantas más sanas que se desarrollan mejor, pues voy a tener un impacto positivo en mejorar la producción, que es finalmente lo que nos interesa a los productores, ¿verdad? Que yo pueda tener una producción suficiente para el sustento de mi familia. Por este otro lado, como consumidor, lo que vamos a generar a través de este microbioma, pues es también generar alimentos, inocuos, alimentos más sanos, que ya no vengan contaminados con tantos químicos como ocurre en la actualidad. Dentro de las funciones que tiene este microbioma, podemos citar en este ejemplo algunas de ellas. Una de las más importantes es la fijación de nitrógeno, siendo el nitrógeno el principal insumo agrícola. Entonces existe una gama de microorganismos que son capaces de tomar el nitrógeno atmosférico y fijarlo a las plantas, con lo cual yo puedo ahorrar varios miles de pesos en la fertilización con una selección correcta de este grupo de microorganismos. Tenemos, por ejemplo, promotores de crecimiento que ya hablábamos, que pueden producir hormonas para un mejor desarrollo de las raíces. Tenemos los solubilizadores de nutrientes. Esto es importante porque a veces mi análisis físico-químico me puede decir: tienes los minerales suficientes, pero tenemos un problema, bueno, aquí no está representado, pero podemos tener un problema de pH. Ya sabemos que en suelos ácidos o alcalinos tenemos problemas de movilización de muchos nutrientes. Y entonces es probable que mi suelo tenga la cantidad suficiente, pero yo vea deficiencias en mi planta por el pH del suelo. Pero si no tienen este análisis y yo solo me baso en la detección de la deficiencia a estudiar la planta, pues vamos a estar otra vez tirando dinero a la basura. Si yo tengo un pH que causa problemas de movilidad de fósforo y yo fertilizo con fósforo, le va a ayudar muy poco. La mayor parte va a seguir inmovilizado. Y entonces es este manejo integral que me va a permitir maximizar la aplicación de mi fertilizante. Sé que tengo fósforo, tengo problemas de pH del suelo, que debemos de buscar solubilizadoras, bacterias que me ayuden a movilizar los nutrientes que ya están en mi suelo y que tienen problemas precisamente por las características físico-químicas. Entonces es un ejemplo del enfoque que tenemos que hacer cuando restablecemos la microbioma en mis sistemas vegetales. Tener en cuenta los grupos funcionales y qué es lo que me hace falta para ayudar a mi cultivo.
Entonces, de este desarrollo de inoculantes, que son los microorganismos que yo voy a agregar, ya hablamos, la M de mineral es con un correcto plan de manejo de nutrientes. Los microorganismos los puedo generar a través del uso correcto de bioinoculantes, que son microorganismos que yo puedo aplicar a mi cultivo para generar este microbioma. En el CIDAM tenemos más de 6 años desarrollando inoculantes que son nativos del estado de Michoacán, que nos aseguran cierto éxito, digamos cierto éxito, porque siempre va a depender de las condiciones específicas de mi cultivo, pero que al ser nativos tienen una mayor probabilidad de éxito en establecerse en la planta y por lo tanto ejercer sus atributos benéficos, que los podemos utilizar en líquido si yo tengo sistemas de riego por goteo, o puedo tener sistemas de riego con pipas, con maquinaria. Podemos utilizarlo en polvos para impregnar directamente la semilla y a la hora de sembrar mi semilla ya esté inoculada, o igual polvos hidratables que yo puedo aplicar posteriormente con mi riego, o tenemos inoculantes granulados que con la misma maquinaria que por ejemplo yo utilizo para aplicar urea, que el estándar es granulado, pues yo puedo aplicar también este inoculante sin problema a mi cultivo y por lo tanto generar estos beneficios. La tercera M, hablábamos de la materia orgánica, y para eso entonces es importante, por un lado, mantener la cobertura del suelo. Una de las prácticas tradicionales es, por ejemplo, yo tengo mi cultivo de maíz y una vez que cosecho retiro todo el rastrojo y dejamos el suelo desnudo, como veíamos en una de las primeras diapositivas. Ese es un grave problema, porque dijimos que así yo estoy favoreciendo procesos de erosión de mi suelo. Lo ideal, como podemos ver en esta imagen, es dejar el rastrojo o una cubierta de materia orgánica que proteja a mi suelo de estos procesos de erosión. Existe incluso ya maquinaria especializada para cuando yo hago la labranza no rompa la estructura del suelo. Ahorita vamos a ver una imagen importante. Ya tenemos que tratar de usar lo menos que se pueda estos discos que voltean el suelo porque perturban y matan a los microorganismos benéficos. Tengo que utilizar una labranza de conservación que evite la perturbación. Y si ven esta maquinaria, en lugar de mover los 30 centímetros del suelo, solo mueve 5 o 10 centímetros superficiales, solo para permitir que la semilla se establezca y pueda germinar. Entonces, dentro del incremento de materia orgánica, otra vez, es dejar parte de los desechos o los residuos de mi cosecha previa como cobertura del suelo. Otra que yo puedo hacer es agregar diferentes compostas. Y esto es crítico, que mis compostas estén correctamente maduradas. Ahorita también en diferentes programas se ha hecho mucho énfasis y promoción del uso de compostaje, pero a veces no nos enseñan la forma correcta de hacer esto y metemos compostas inmaduras que pueden generar problemas de contaminación o de enfermedades en mi cultivo o de toxicidad. Entonces es importante que me asesore de forma correcta en cómo producir una composta de calidad. Y cuando yo la agrego también puedo hacer un análisis físico-químico de la composta para saber cuáles nutrientes está aportando. Es importante mencionar que en esta agricultura regenerativa no podemos prescindir de productos químicos, y ese es un error muy común que cometen muchos asesores, en decir, con el manejo orgánico ya no ocupas químicos. Sí vamos a ocupar, y sobre todo si yo necesito sistemas de alta producción y de rendimiento. Con los sistemas tradicionales quizás no puedo mantener estos sistemas de alta productividad, pero lo que sí voy a hacer es disminuir la cantidad que yo lo uso y hacer un uso óptimo y más eficiente por mi cultivo. Es decir, en vez de utilizar 120 toneladas de urea, quizás ahora con 50, con 40 toneladas sea más que suficiente.
Un uso razonado. La agricultura de regeneración no es abolir o prohibir el uso de agroquímicos, es utilizarlos de una forma consciente y razonada, poniendo solo lo que mi cultivo va a demandar y evitar los excesos, que son los que a final de cuentas van a dañar a mi ecosistema. Y entonces es importante que cuando yo utilizo compostas también haga el análisis físico-químico para saber cuánto contribuye. Entonces ya sé qué fertilizantes tiene el suelo, qué fertilizantes va a aportar mi composta, y ahora sí agregar solo la cantidad necesaria para completar las demandas de mi cultivo por la fertilización química. Hablábamos de los 3 pilares de la agricultura regenerativa: minerales, microbiología y materia orgánica. Y los 5 fundamentos ya hablábamos de mantener la cobertura en el suelo. Siempre debo tener una capa vegetal que me proteja de la erosión. Una mínima manipulación, porque aquí voy a permitir que se establezcan estructuras biológicas. Ahorita les digo, vamos a ver una imagen, pero hagan de cuenta que en el suelo tenemos la ciudad de mis microorganismos que van a ayudar a que mi planta crezca bien. Si yo paso mi maquinaria de discos que va a voltear, pues estoy destruyendo esas fábricas, esa ciudad, y entonces cada año, por eso no es eficiente mi cultivo, porque cada año mis microorganismos tienen que estar reconstruyendo esas fábricas que yo destruyo. ¿Cuál es la otra parte importante? Mantener raíces vivas, es decir, no solo una cubierta vegetal, que puede ser de materia orgánica muerta, hojas muertas, sino que es importante la presencia de raíces vivas, porque esas raíces vivas también van a servir para la alimentación de los microorganismos del suelo y de su diversidad. Integrar el ganado de manera racional, 3-4 días por año, para de esta forma también ellos me ayudan a incrementar mi biodiversidad y maximizar la diversidad de los cultivos. Estas 5 son las principales acciones que yo debo implementar dentro de un esquema de manejo en la agricultura regenerativa. Aquí vemos entonces parte de esa importancia. Las plantas, a través de las raíces, sabemos que exudan diferentes compuestos, principalmente azúcares, algunas proteínas, vitaminas, y entonces estas son fuentes de carbono, de energía, que sirven de sustento a los microorganismos. En estas zonas en donde no hay raíces, podemos ver en la ilustración que hay muy pocos microorganismos. Y en lo que llamamos rizósfera, que son la zona del suelo que está influenciada por la actividad de las raíces vegetales, tenemos una grandísima biodiversidad que precisamente está sustentada y alimentada por los exudados vegetales. Y por eso la importancia de tener raíces todo el año. Y sobre todo también tener diferentes cultivos. Igual que nosotros, a mí a lo mejor me gusta comer hamburguesas, a mi compañero le gusta comer más lechuga, a otro le gusta comer más arroz. Igual a los microorganismos. Hay microorganismos con diferentes preferencias, y entonces si yo quiero maximizar la biodiversidad ecológica, debo generar una variación en las fuentes de alimentación. ¿Y quién me da esa variación? Las raíces y los exudados que las plantas van a liberar. Esto es el ejemplo que les decía de la estructura del suelo. Espero que se alcance a ver bien. Vemos unas líneas naranjas que serían las raíces de los pinos. Todas las líneas blancas que vemos son micorrizas, son hongos. Estos hongos son cruciales en el cultivo para mejorar la absorción de agua y nutrientes. Y es aquí donde yo les digo, imagínense esta red que podemos ver en nuestros suelos, que incluso hay algunos estudios en ecosistemas que estas redes miden varios kilómetros y permiten la interconexión de diferentes plantas. Cuando nosotros arrancamos la planta, pues lógicamente le quitamos el sustento a estos hongos.
Y luego, peor tantito, metemos el rastrillo o metemos el disco de 30 centímetros y rompemos toda esta red. Cuando yo pongo mi cultivo ya no existe y tiene que volverse a regenerar, haciendo entonces que la eficiencia de microorganismos sea baja. Es por eso que la agricultura o la labranza de conservación es mantener estas estructuras en el suelo, no romperlas, porque es lo que me va a ayudar a tener una mejor integración entre la planta y los microorganismos y establecer entonces estos beneficios de forma rápida, porque ya van a existir, digamos, estas fábricas, ya no tienen que reconstruirse como sí lo hacen en la agricultura convencional. Entonces, en la restauración del suelo, lo que tratamos es aquí diferentes sistemas. Es productividad de los ecosistemas, secuestro de carbono, regulación de agua, regulación del clima, control de enfermedades, que sabemos que los ecosistemas naturales están en equilibrio. Quizás no son tan productivos porque en la naturaleza quizás lo que importa es la supervivencia, no la productividad. Nuestros sistemas agrícolas modernos, que están totalmente enfocados a la productividad, han descuidado todos los demás aspectos ecológicos. Y la agricultura también es uno de los principales puntos de contaminación por nitratos, por nitritos, emisión de carbono, pérdida de agua. Antes estos sistemas agrícolas, los bosques nos ayudaban a retener, a conservar agua, pero ahora con la deforestación para poner aguacates, para poner agaves, para poner berries, pues tenemos graves problemas. Y la agricultura de regeneración o de conservación se trata de imitar nuevamente a la naturaleza y volver a tener un equilibrio entre todos los servicios, ecosistemas que me brinda el suelo, sin descuidar, lógicamente, la producción de alimentos, que sigue siendo un aspecto importante para nosotros. Y ya para terminar, un ejemplo. En la literatura también hay mucha discusión que nos dice que si bien tiene muchas bondades esta agricultura de conservación o regenerativa, nos dicen que uno de los problemas de implementación es que no son productivos, que siempre va a ser más productivo utilizar químicos. Y actualmente incluso hay otra discusión en que nos dice que estos sistemas modernos, entre comillas, que nos hablan de agricultura de conservación, emiten más carbono que los sistemas tradicionales basados en fertilización química. Aún hay mucho trabajo que hacer. Y si bien hace algunos años que se empezaban estos trabajos de agricultura orgánica, es cierto que había diferencias en productividad. Actualmente hemos avanzado mucho en el conocimiento, en el entendimiento de estas relaciones ecosistémicas, que podemos decir que ya hemos igualado la productividad al mismo costo, porque también antes decías que hacer eso es muy caro. No, a largo plazo es más barato, porque yo voy a empezar a ahorrar en agroquímicos, en fertilizantes, si restablezco el ecosistema agrícola. Si yo hago que sea autosustentable, quedamos que yo sigo necesitando agregar, pero en vez de poner un 100 voy a poner un 20, voy a poner un 30, y este es un ejemplo de ello. Este es un estudio que hicimos aquí en el laboratorio en producción de jitomate en invernadero. Y al principio, antes de que vean quién es quién, pues siempre les digo cuál es el que se ve más bonito, cuáles les gustaría a ustedes comerse. Porque también es cierto, platicando con mucha gente que nos ha visitado, ahora vamos a un mercado y los jitomates se ven muy bonitos, los melones se ven muy bonitos, pero son insípidos, porque los forzamos químicamente a crecer y entonces pierden mucho de sus propiedades organolépticas y nutritivas. Estos cultivos se han desarrollado con fines de mercado, con fines agronómicos, no con fines nutricionales. Y al restablecer la producción en un sistema ecológico en equilibrio, pues también regresamos a ese aspecto nutricional de los alimentos. ¿Qué jitomate? Pues yo pensaría que ¿verdad? Se ven más grandes, más rojos, más bonitos.
Y si comparamos, entonces este es un jitomate producido con el 100% de la dosis de fertilización, con el 50%, incluso si ven el 50% ya se ve mejor que el 100%. Es decir, yo tengo que hacer un ajuste correcto de acuerdo a mi sistema. Cuántos nutrientes tengo en mi sustrato, cuántos nutrientes puede aportar el agua de riego y solo poner lo que mi planta demanda. Si yo utilizo fórmulas tradicionales sin tomar en cuenta lo que existe en mi sistema, pues empiezo a tener problemas, ¿verdad? Esta es una inoculación con diferentes microorganismos. 1 mililitro de aplicación y en 3 etapas de aplicación, es decir, por cada planta pusimos 3 mililitros en total durante el ciclo agrícola. Esta Pseudomonas entonces nos generó un buen rendimiento y todas las inoculaciones es con el 50% de la fertilización. Quedamos, este es el 100%, 50 sin microorganismos y todos los demás es 50% de fertilizantes con 3 mililitros de microorganismo. Podemos generar buen rendimiento disminuyendo la fertilización, ¿verdad? Visto de manera numérica, ¿cuánto pesó mis jitomates por planta? Testigo absoluto, alrededor de 1 kilo, testigo relativo 1,2 kg, pero con mi Pseudomonas casi alcancé los 2 kilos por planta en el 5.º racimo. Y lo que podemos ver incluso en el porcentaje de frutos comercializables, es decir, aquellos que reunían la calidad de calibre, de aspecto para poderlos enviar al mercado, la fertilización química era aproximadamente, digamos, un 73% en promedio, mientras que con nuestro mejor inoculante fue un 90%. Yo puedo incrementar el rendimiento de mi cultivo y además la calidad con el manejo adecuado, con énfasis en la ecología, en la restauración de mi sistema. Por mi parte no me gustaría abrumarlos. Platicamos el inicio de una serie de charlas que espero que nos visiten constantemente y no sé si haya tiempo o espacio para alguna pregunta, algún comentario. Sí, nos platican ellos, si nos preguntan o... No hay preguntas, pero si alguien tiene alguna duda, pueden comentar y las leemos. Bueno, parece que no hay comentarios, entonces simplemente despedirme y pedirles que nos mantengamos atentos para la siguiente semana. Ya próximamente estaremos avisando cuál va a ser la charla, pero la idea es tener una continuidad. Ahorita iniciamos atendiendo algunos aspectos del suelo, vamos a hablar de cuestiones de nutrición, de transformación y hasta la generación de nuevos productos para el mercado. Dice, ¿en el CIDAM venden microorganismos? Sí, en el CIDAM ya tenemos un paquete de un consorcio microbiano que nos ha dado éxito para diferentes tipos de cultivos que se pueden aplicar, dijimos, desde agricultura protegida en sistemas de riego o forma granular para aplicarse directamente en campo. Entonces, si gustan, aquí tenemos nuestros datos de contacto o también nos pueden visitar para platicar un poco más de cuál es su cultivo, cuáles son sus demandas. Una de las ventajas que tenemos aquí en el CIDAM, hablábamos de no utilizar fórmulas tradicionales. Cada planta, cada región tiene sus propias características y entonces también lo que les podemos ofrecer en el CIDAM es ajustar ese consorcio microbiano a las necesidades específicas de su cultivo. Dice, van a compartir las diapositivas, si nos dejan algún mensaje en nuestras redes sociales pidiendo la diapositiva, se las podríamos compartir.
Dice, ¿alguna recomendación para suelos ácidos en cultivo de maíz? Bueno, sería cosa, con suelos ácidos se puede poner cal. La cosa es importante determinar qué otras características tiene, cuál es el pH para decirle específicamente cuánto hay que agregar, porque también si agregamos un exceso podemos tener problemas de inmovilización. También si tenemos suelos ácidos, lo que podemos utilizar es micorrizas o algunos bacilos o pseudomonas que son solubilizadores y nos pueden ayudar a mover nutrientes a pesar de esos pHs ácidos. Pau Sánchez nos dice, ¿en el CIDAM se pueden hacer análisis de suelo? Sí, se puede hacer análisis de suelo y también análisis foliares. El análisis de suelo yo lo puedo realizar antes de establecer mi cultivo, pero si ya tengo mi cultivo, por ejemplo, si son cultivos perennes que ya están establecidos, también puedo tomar muestras foliares y con esos dos parámetros, el suelo y la planta, yo puedo saber exactamente entonces qué tiene y qué está absorbiendo la planta para atender los posibles problemas de fertilización. Pero con mucho gusto aquí en el CIDAM podemos ofrecerte tanto análisis de suelo como análisis foliares. Muy bien. Él mismo nos dice que él tiene un pH de 4.9. Igual si nos compartes algunas otras características del suelo, si tienes un resultado, porque también sería muy arriesgado decir, entonces pon tanto de cal porque podríamos tener problemas. Entonces, aparte del pH, necesitamos saber precisamente si tienes calcio o qué otros elementos existen para hacer una recomendación más específica y puntual y no cometer el riesgo de simplemente darte un valor y luego traerte otro tipo de problemas. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? Si no, para dar finalización a esta transmisión. Pues les agradecemos a todos los asistentes a las charlas y como les comentaba hace un momento, esperamos que nos sigan a través de las diferentes pláticas que estaremos teniendo para que conozcan las actividades del CIDAM y también establecer contacto, interacción con ustedes y apoyarlos en la medida de lo posible en sus diferentes sistemas de producción que realizan.